Buenas tardes, Bianca, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente Tarde. a una continuación de taller de diseño industrial. ¿Ok? Digo continuación ¿Qué porque, tal, bueno, profe? No, todo chévere. todo bien. Qué Sí, bueno que vale. continúe. Sí, ¿te parece bien? Qué bueno. Sí, sí, no, buenísimo, buenísimo. La experiencia con el taller anterior fue muy buena y de hecho yo esperaba que esto sucediera nuevamente en el siguiente taller, así que no, buenísimo. Qué bueno, ok. Genial. Bueno, trabajamos con el tema del referente en el diseño en la clase anterior, en la sesión anterior, en la etapa anterior, y llegamos, bueno, bastante lejos al tema vinculado con la realización de un objeto industrial que fue la silla Brioli, pues, ¿no? Pero en este caso quiero hacer una aproximación eh, desde el aspecto compositivo, porque el programa establece que el estudiante debe reconocer y estudiar la interacción y la relación de las formas y para la generación de la objetualidad, pues, ¿no? Del elemento como tal. Sin embargo, yo siempre voy al tema del referente artístico y en este caso me voy a proponer que hagamos un ejercicio y que inicialmente se componga de una sucesión o variación de composiciones con los sólidos geométricos y las formas simples, pues, ¿no? Cuadrado, círculo, triángulo, lo cual luego se va a convertir en cubo, cilindro, pirámide, prisma piramidal y generar entonces varios objetos que en principio no tienen absolutamente ninguna utilidad o ningún propósito más que la exploración de las relaciones formales y volumétricas, pues, ¿no? Entonces, en ese Ok, sentido, yo te envié unos dibujos, unos esquemas como este que está aquí, que te estoy presentando, y allí yo lo que hice simple y llanamente fue, una vez leído el programa, fue jugar con eh, una aproximación ingenua hacia el tema de la construcción de la forma. Pues, ¿no? Lógicamente no puede ser tan ingenua porque ya yo tengo, digamos, en el inconsciente una cantidad de información que tú estás, digamos, ahora recién recibiendo, ¿no? Pero allí yo anotaba claro. en el lado del dibujo, si te das cuenta, anotaba el tema industria más sostenibilidad más movilidad. Luego estuve viendo un documental sobre la Bienal de Venecia y la colaboración que hizo Norman Foster, el arquitecto Norman Foster, con la Porsche, la marca de fabricación de vehículos, para hacer una especie de puente flotante para la Bienal de Venecia de 2025, creo. Y por debajo de donde dice Foster y Porsche, puse diseño de composición con sólidos platónicos. Y un signo de interrogación, elemento adaptable a una nueva movilidad. ¿Ok? Entonces, ahí estoy manejando muchos conceptos que además tienen que ver con el propósito que debe tener el diseñador industrial eh, eh, cuando se le vincula con el momento en el que estamos viviendo, pues, ¿no? Y al mismo tiempo, no dejar de lado
los aspectos estéticos, ¿ok? Más allá de los funcionales, porque ya los comprobamos en la etapa anterior, sino concentrarnos en la forma como tal y cómo a partir de esa forma, ¿no? Y la vinculación con el análisis de los artistas que están señalados en el portal, ¿no? Que puse los cubistas y luego un grupo de artistas venezolanos, entre los que están Picasso, Braque, Gris, por la parte del cubismo, porque me parece que es como la primera aproximación para salir de la bidimensionalidad tridimensionalidad a la cuatridimensionalidad, pero sigue siendo como en un plano, pues, ¿no? Como en un lienzo, ¿ok? Como una base bidimensional, cosa que en el caso de los artistas como Soto, Ravelo y Alejandro Otero, sobre todo, se presentan ya como elementos mm, construidos que tienen un carácter tecnológico y de construcción que sin duda alguna está relacionado con el diseño industrial, pues, ¿no? Porque si bien este bosquejo que te muestro aquí es un boceto sobre una divagación formal, ¿ok? También presento una vista y allí hablo de la dimensión múltiple y me refiero a que el mundo se construye desde la conciencia, ¿no? Entonces, ese cubo tridimensional que te mostré allí, pues yo lo visualizo de esta forma, como, como una concepción netamente de la forma a través del pensamiento, pues, ¿no? Entonces, es Ok. interesante ver cuando uno se aproxima a la obra de los artistas como Jesús Soto, nosotros podemos ir viendo cómo él habla de los penetrables, ¿ok? Y el penetrable es cuando tú lo miras en toda su dimensión, ¿ok? Y aquí en esta presentación que te voy a hacer, es sin duda un elemento, ahorita va a pasar a, a otra, a otra dimensión, es un elemento netamente tridimensional, ¿ok? Un elemento netamente tridimensional, ya te va a aparecer allí en pantalla. Ya está ahora la conexión, ok. Entonces, aparece este elemento penetrable que ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo conocemos, lo estudiamos en historia del arte, en bachillerato, es decir, se ha visto a lo largo de la historia. Pero me interesa el tema primero de que está insertado en un cubo, porque si tú analizas el elemento de soporte y de sostén, es un cubo, ¿ok? Y dentro de Claro, ese cubo está todo ese varillaje, por decirlo de alguna forma, que es el que le otorga el carácter de la forma al elemento sin estar presente. Pero todo eso tiene una forma de hacerse a través del diseño industrial, pues, ¿no? Entonces, me interesa que observemos esos criterios porque son importantes que los valoremos, ¿no? Cuando vamos al espacio donde se está exhibiendo esto, fíjate que inclusive tiene una obra que le antecede, pero que hace un poco reverencia a través de ese plano vertical que se ve a mano derecha extrema de la imagen, como para asomarse y ver no solamente la base en perspectiva que se genera, lógicamente, con la reducción del elemento visor, y al fondo está la obra, pues, ¿no? Entonces,
esta es la obra de otro artista, dos intervenciones que ocupan el vacío de dos patios, pero que de alguna forma se complementan. Entonces, aquí está también el tema colaborativo, ¿no? De cómo un artista integra su obra al otro a través de un proceso de racionamiento y de conciencia y de estudio de la forma y de aproximación del artista, en este caso, a la obra de arte, pues, ¿no? Entonces, si, si recurrimos a lo inicial que estábamos observando, uno de los aspectos que también es resaltante dentro de la obra de Soto es que él, y aquí te muestro una de sus obras también, que son bidimensionales, pero que ya tienen una intención efectivamente tridimensional. Vamos a verla aquí en toda su expresión. ¿Ok? Fíjate que este es uno de sus trabajos. Vamos a esperar que se nos presente. Ok. Aquí cuando hacemos la aproximación nos damos cuenta, y me disculpas que lo esté haciendo de esta forma un poco informal, pero bueno, ya tenemos, digamos que la confianza. Fíjate que aquí es simple y llanamente una obra que son estos cuatro cuadrados sobre esta superficie de rayas. de tiras lineales, rayas verticales, pero el proceso de fabricación de ese elemento también involucra el asunto de la serie, del seriado y la repetición. ¿Por qué? Porque esas franjas se pueden fabricar sobre una plancha, en este caso de acrílico, ¿ok? Y eso obviamente involucra un tema de cómo hacer esa impresión, en este caso, ya en este momento, hacer esa impresión sobre sobre ese tipo de superficie, pues, ¿no? Y cuando lo miras en otra desde otro ángulo u otra perspectiva, te das cuenta de que el elemento realmente está despegado de la Ah, superficie, ¿no? Inicialmente se ve como que si estuviera sobre el mismo plano, pero realmente está separado del, de está la base superpuesto. de superpuesto de la base lineal y lógicamente con el desarrollo y el recorrido se genera entonces el tema del movimiento cinético. Bueno, en el caso de Alejandro Otero, tenemos otro fenómeno, pues, ¿no? Que te voy a mostrar a continuación. Y bueno, nuevamente, como te digo, disculpa un poco la informalidad, pero tenemos tiempo que No, tranquilo. recuperar. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí se presenta, entre las obras de Otero, se presenta el mismo fenómeno, pues, ¿no? Es decir, estos colorritmos, que es el nombre que lleva esta fase de la obra de Alejandro Otero, se presentan también en un plano bidimensional de franjas verticales con exploración de las formas, pero siguen siendo
siguen estando en un plano bidimensional, pero la búsqueda de ellos hacia el tema del movimiento los lleva a estudiar también el arte óptico, o lo que llaman el op art, y pues en ese proceso de investigación se generan nuevas líneas de desarrollo que van a la tridimensionalización, ¿no? del elemento. Y, por ejemplo, tienes obras como el Delta Solar, ¿ok? Que es este que te va a aparecer ahorita a continuación, que lo debes haber visto en otras ocasiones. Todos estos elementos que integran el delta, ¿no? La estructura tridimensional, pero esas aspas que están adentro se mueven con el viento, ¿ok? Las, Mm, las, las percibes, las logras visualizar allí, sí, ¿ok? sí, Ellas, sí. ellas se mueven y estamos hablando de 1977, ¿eh? O sea, la verdad es que para el momento el tema Era vanguardia. era muy de vanguardia y también lo podemos ver en el Abra Solar que está ubicado en la Plaza Venezuela, en Caracas, ¿ok? Donde también es este elemento compuesto, construido, donde las piezas se mueven con el viento, pero le llama Abra Solar. O sea, el solo hecho de que incluya la palabra solar, que es un tema que hoy en día se menciona creo que cada 3 segundos en todo lo que tiene el tema que ver con el diseño, ya Otero lo estaba estudiando desde los años 70, pues, ¿no? Y principios de los 80. Entonces me parece interesante que iniciemos con una especie de juego compositivo, pero teniendo en consideración estos elementos para lograr establecer un sentido real, utilitario, sin abandonar la estética, pero que finalmente logre insertarse dentro de lo que yo pienso que estos artistas estaban buscando realmente dentro de su obra, pues, ¿no? ¿Ok? Con el cinetismo. Para mí el cinetismo, si hubiese seguido avanzando, no como ha sido hasta ahora con los seguidores que de alguna manera lo reproducen de una forma imitativa, eh, si hubiese seguido evolucionando en la exploración, no solamente del color y del movimiento y todo esto, estoy seguro de que hubiesen llegado al tema del desarrollo del elemento industrial como generador no solamente de un efecto, sino de un tema de utilidad que se puede involucrar dentro del concepto de lo sostenible. ¿Ok? Ok, Entonces, yo pienso que habiendo dominado ciertos aspectos conceptuales referentes al diseño de mobiliario, ¿m? Como los que manejamos, que los vinculamos a todo lo que fue el desarrollo de la Bauhaus, ¿no? Y todo lo que es el tema del mobiliario, ¿no? Para eso me voy a ir a otra imagen que tengo por aquí. Segundito. Me voy a ir a otra imagen que tengo por aquí, ¿ok? Que es todo este mundo que nosotros evaluamos en la clase pasada, pues, ¿no?
en la etapa anterior del primer taller, pues, Ok, ¿no? Nosotros llegamos a comprender que hubo una manera pedagógica formal que a través de la abstracción de los elementos compositivos, su recomposición, se podían generar objetos utilitarios a través de la unión del arte, artesanado y técnica, pues, ¿no? Para producir estos elementos. Pero, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención y que también es interesante revisar, que es esta imagen que está a la derecha, ¿ok? Que estoy ampliando ahorita en este momento. ok, Hubo una arquitecta, o arquitecta, bueno, digamos, una estudiante de la escuela que se dedicó a la fabricación de juguetes, ¿ok? ok, El nombre de ella te lo dejo para que lo investigues, pero ella se ok, concentró mucho en el tema también de la utilización de las formas geométricas y los sólidos geométricos para todo lo que tiene que ver con el tema de la fabricación de juguetes y el tema de la fabricación de algunos elementos utilitarios. Esto, por ejemplo, es una cuna que se puede mecer con esa, con esos dos círculos, pues, ¿no? Entonces, claro, todos estos ensayos quedaron un poco interrumpidos, bueno, porque ya sabemos lo que sucedió con la escuela, se tuvo que disolver y pues sucedió todo lo que sucedió con el tema de la guerra y la migración, pues, ¿no? Pero particularmente ella desarrolló un trabajo interesante vinculado con los juguetes y la adaptabilidad de las formas y de los elementos formales en lo que es el desarrollo cognitivo y psicológico del niño, pues, ¿no? En, en- en- desde su etapa más prístina y más sensible y desarrollando diversos elementos también de la cotidianidad, pero muy vinculado al tema lúdico, tema niño, tema hogar, tema familia, pues, ¿no? Entonces, tenemos aquí este tema que también puedes explorar y, y hay una forma de aplicar también ese juego geométrico, ¿ok? Al tema pedagógico y de interacción con el niño en sus etapas primarias, pues, ¿no? Entonces, son dos líneas que son muy importantes, que si uno las ve por separado, uno dice, ya va, el profe se volvió un poquito loco, o sea, la sostenibilidad por allá, y me está hablando aquí de la infancia más, más prístina, como yo digo, pero tiene mucho que ver, porque todos esos juegos con los que nosotros jugamos, en mi caso, por ejemplo, los cubos de madera, el Lego, ¿ok? Em, Todas estas cosas que tenían que ver con lo manual, ¿no? Más que con lo digital, ¿ok? Han desaparecido por completo, totalmente. Entonces, ahora lo que hace el niño es simple y llanamente ver o tocar una pantalla, una imagen. No tiene la sensación táctil, ¿ves? Y eso es algo que también el diseño industrial debe valorar porque inclusive
las noticias más recientes hablan de que se está prohibiendo la utilización de los teléfonos celulares en España, en Suecia y en otros países, la prohibición de uso de teléfonos celulares hasta los 16 años de edad. O sea, a partir de los 16 años, de las redes y de todo este tema, lógicamente, porque lo que sucedió allí y de lo que yo he escrito bastante, que en algún momento compartiremos eso también en el curso, es que se generó una, un conglomerado de muchachos, una generación que de alguna manera estuvo divorciada del manejo de las destrezas manuales, ¿ves? Porque la aparición ya del teléfono móvil como pantalla táctil data de un buen tiempo, digamos, los niños o las personas jóvenes como tú que tienen tu edad, ya desde su nacimiento estaban muy próximas al tema de lo táctil en el móvil, en el teléfono. Pues. Tú creciste con eso. ¿Ves? Entonces, curiosamente, lo que llaman la generación Z está buscando y está optando cada vez más por aprender oficios que tengan que ver con realizar y construir cosas, porque es una necesidad básica que existe en el ser humano, el hecho de no solamente ver y observar virtualmente la realización de las cosas, sino ver cómo ellas se construyen, se arman y se hacen, pues, ¿no? Entonces, en el diseño industrial la tendencia es, ok, todo lo imprimo en una impresora 3D, correcto, pero eh, la tendencia es, desde mi punto de vista, es a volver a cómo lo ideo, cómo lo fabrico, cómo lo construyo y cómo lo ensamblo, inclusive yo mismo, ¿eh? Cómo lo puedo hacer. Entonces, creo que la representación tridimensional va a ser importante en esta etapa. No busco, como digo, siempre tú sabes, en todas las clases no busco la perfección, sino simple y llanamente puede hacerse hasta con formas en anime, prehechas, en elementos de provecho que llaman ahora, de reciclaje, como sea. Pero necesito que la primera aproximación que tengamos sea desde el punto de vista netamente formal, o sea, del manejo de la forma y sus interacciones, ¿no? Eso me parece muy importante en esta etapa, ¿no? Porque hoy en día hay un renacimiento 100 años después y fíjate, esto tiene más que ver con la forma, ¿no? Pero uno allí inmediatamente con la utilización de las figuras geométricas básicas, ahí ¿qué lees tú ahí? Bauhaus, ¿no? O sea, construido Bauhaus, 100 years of influence in Chile. Entonces, ¿qué sucede? Que la forma inclusive se utiliza en este afiche como elemento tipográfico. ¿M? Y ahí tú entonces empiezas a reconectar
con las cosas. Pues si yo te lo muestro así por sí solo, sin hablarte de la Bauhaus, tú quizás no lo comprendas, pero una persona que ya está entrenada no ve allí dos círculos, un triángulo, un medio círculo, dos elementos en amarillo, un triángulo azul, semicírculo rojo y dos en gris. La persona que ya de alguna manera tiene el entrenamiento visual logra leer allí Bauhaus. Ya eso tiene que ver con la teoría de la Gestalt, ¿no? Que es una escuela que habla sobre el tema de la percepción visual. ¿Ok? Ajá, Claro. me querías comentar, coméntame tu impresión. ¿Qué piensas y qué opinas? No, tenía el micrófono, tenía el micrófono apagado y hace rato yo estaba haciendo comentarios y no sonaban. Pero Este, te los leí en los labios. qué risa. Sí, No, chévere, chévere, buenísimo. Sí, eso de las letras, la tipografía, utilizando la forma como método me pareció interesante. Quizás se pueda hacer algo con eso y con el tema de la percepción. Siempre es interesante utilizar la forma de manera divertida, de manera distinta, de manera creativa. Está bien curioso, ¿no? Me gusta, me gusta. sí. Lo que quiero es que exactamente eso, que utilicemos estas primeras 4 semanas o 3 semanas. Digamos que esta es la primera sesión y podemos destinar, como el curso es práctico, afortunadamente, podemos destinar 2 o 3 semanas a la exploración de la forma, pues, ¿no? No necesariamente tiene que ser la forma cúbica, puede ser también el cilindro como elemento central y entonces al cilindro añadirle formas de manera aditiva, sustractiva y ver qué surge de eso, ¿no? Que es muy importante porque el mundo de posibilidades, como se ve aquí también, es infinito, ¿no? Mm, De estas cosas que vimos ya en el semestre anterior, pero cuando tú te vas a ver esto, por ejemplo, que tú ves aquí arriba, que lo estoy aproximando en la imagen, ¿no? Bueno, mira, eso es la esfera de Soto, sí. ¿ves? Entonces, hay siempre una, una, un tema sobre la percepción de la forma que la modernidad supo abstraer en su esencia y trabajarlo como un elemento compositivo. De hecho, yo lo conversaba en la clase de taller, que inicialmente los talleres se llamaban talleres de composición, no talleres de diseño, Ok. porque realmente era importante la formación en la composición de las formas y sus relaciones para luego entonces poder a esas formas en un proceso que yo llamo inverso, pero complementario, esas formas otorgarle carácter funcional, ¿no? Y esto es una aproximación, digamos, que contradice la manera de aproximarse al tema, pero digamos, desde el punto de vista pedagógico, el que yo he estado investigando y desarrollando a lo largo de toda mi carrera. Es decir, para mí, yo siento que el proceso de diseño, inclusive el proceso de diseño industrial, parte de una imagen, no parte del uso.
que vaya a tener lo que vayas a hacer. Es decir, a ti te dicen, quiero una silla. Bueno, ¿cómo no? Tienes, según Platón, una forma en el mundo inteligible ideal de la silla. Pero en tu mundo y en tu conciencia, esa silla tiene una representación formal distinta, como diseñadora, lógicamente, no como individuo que no tiene que ver con el arte, pues, ¿no? Pero en ese caso también, Claro, porque el inconsciente lo lleva a las formas que él ha reconocido como silla. ¿No? Entonces, allí hay un tema de percepción de la forma que es clave para ingresar al proceso ya del uso y de la fabricación. Entonces, vamos a ver si esto nos conduce a donde yo pienso que nos va a conducir. Y le añadí allí pues el componente de una estudianta de la Bauhaus que puede vincularse a esa línea que tú iniciaste de investigación sobre la mujer en el diseño y en el arte, que me parece que es bien válida y muy importante porque creo que podría ser hasta un tema de tesis. Tú sabes que las tesis provienen del deseo y del cuestionamiento que uno se hace, pues, ¿no? Sobre distintos claro. temas. Y en tu caso, el tema de la mujer en el diseño, pienso que será una constante, pues, ¿no? Casualmente, esta exposición del 2023 de la Universidad Autónoma de Chiapas está coordinada por una arquitecta, Diana Maritza Torbilla Ramírez, ¿no? Entonces, ese tema de los femeninos también me llamó la atención porque como artista cinética o como artista contemporánea femenina, vimos a Gego, ¿no? A Gertrude Goldschmidt, no sé si la recuerdas, que era la que hacía todas esas tramas Sí, tridimensionales. Ella es importante, pero también puedes explorar en el mundo del diseño industrial o del diseño puro, quién, qué otras, qué otras mujeres, aparte de Charles y su esposa Ames James. o Eames, em, Ray, ¿no? Sí, Charles y Ray Sí. Eames. em, em, puedes explorar también en paralelo esa línea que siempre te ha llamado que siempre te ha llamado la atención. ¿Ok? Entonces, bueno, Chévere. Bianca, por allí tenemos bastantes cosas interesantes por desarrollar. Ya yo te puse ahí una asignación, un hilo. Voy a subir esta clase y pues nada, quedo pendiente Chévere. de todas esas Está ideas bien. y esos bosquejos, ¿ok? Chévere, perfecto. Buenísimo. Bueno, Entonces le estoy avisando cualquier cosita. sí, nos comunicamos y bueno, bienvenido otra vez. Para mí un placer de verdad. Me encanta. Igualmente, igualmente. Créame que Chévere. sí. Vamos a hacer algo buenísimo este semestre, ¿ok? Besos. Chévere. Chao. Bueno, feliz tarde. Ah, ok, cuídate.